Bueno, durante estos últimos domingos hemos estado aproximándonos al tema de la sanidad interior y cómo la Biblia, qué respuestas tiene la Biblia para darle a una persona que llega con dolor interior, con huellas de la vida. ¿Qué respuestas tiene la Biblia para darle a una persona que le duele adentro, que a consecuencia de las circunstancias que enfrentó quedó mal parado o mal parada y necesita? ¿Qué tiene Dios para decirle? Y bueno, ya estuvimos el primer domingo enfocando en el tema de la culpa, que Dios tiene para decir acerca de la culpa. Y compartimos una sociedad que escucha esta palabra y le causa electricidad, porque la sociedad no quiere hablar de esto y tampoco tiene mucho para decir, porque al no haber un Dios infinito que es santo, no hay una regla para medir la conducta de las personas. O sea, si no está Dios que mide, tampoco hay culpa, porque no hay quien ponga la ley moral. ¿Quién establece la ley moral si no es un Dios santo? Cuando llegamos a la Biblia nos encontramos con que el Dios eterno es el que, al dar a conocer su carácter, también dio la ley. Y el semáforo rojo de la esquina, moralmente hablando, lo pone Dios. Y no es arbitrario, ni es a mi capricho, ni es al capricho de cada uno. No es que cada uno pueda acomodar el semáforo como mejor le convenga, sino que el Dios eterno ha establecido lo que está bien y lo que está mal. Él es la base sobre la cual definimos lo que es justo y lo que es injusto. Pero como a la sociedad se le perdió todo el conocimiento de Dios, entonces compartimos una sociedad que no tiene cómo definir qué está bien y qué está mal, y qué es justo y qué es injusto. Entonces tampoco quiere saber nada de hablar de culpas. Y cuando en una conversación de la semana con cualquier persona, cuanto más amiga sea mejor, y le hablamos acerca de la culpa, vamos a encontrarnos con las incomodidades que provoca la mera existencia de una culpa objetiva, de una culpa moral, real, que está ahí. Solamente el pueblo de Dios, a la luz de la Biblia y a la sombra del amor de Dios, es que podemos hablar de la culpa, porque la existencia de la culpa no nos desespera, sino que nos lleva al Señor Jesús. La Escritura nos dice que Dios puso la ley durante todo el Antiguo Testamento con el propósito de que los humanos nos entendamos que no damos a la medida de Dios, y que la ley tuvo como propósito probar nuestra incapacidad de justificarnos delante de Dios, que nosotros no lo íbamos a poder hacer por nuestra cuenta, y que la ley fue un instrumento que Dios estableció para que las personas nos convenzamos de que necesitamos a Jesucristo como Salvador, que necesitamos un Salvador, que no podemos hacer nuestra relación con Dios a fuerza de golpes de voluntad. No se trata de decir lo voy a hacer, porque la persona que se propone portarse bien, se propone portarse bien un poquito y se cae de vuelta, y se porta bien y otra vez se cae, porque la voluntad humana no logra sostenerse a la medida de la santidad de Dios. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir. Y por eso es que la buena noticia es que Cristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Y por eso es la buena noticia que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Que el Señor Jesús murió la muerte que merecemos, porque la paga del pecado es la muerte. Y en lugar de que muramos cada uno, el Señor Jesús envió a su Hijo perfecto, inocente, santo, que pueda morir una muerte
sustitutoria en lugar de todos los demás. Jesús pudo morir una muerte infinita. Su muerte pudo cargar con la culpa de todos nuestros pecados. Y Dios cargó sobre el Señor Jesús el pecado de todos nosotros. El Señor pagó la culpa, pagó el precio de nuestro pecado. Esta es la buena noticia, la mejor noticia que humano alguno puede escuchar bajo el sol, que hay perdón por la obra del Señor Jesús, que hay reconciliación con Dios porque Cristo completó el trabajo una vez y para siempre, porque Dios cargó sobre el Señor Jesús su enojo por nuestra maldad y el enojo de Dios cayó sobre el Señor Jesús y nosotros recibimos del Señor Jesús perdón, misericordia, reconciliación, palabras extraordinarias, bellísimas, que esta sociedad no sabe, de las cuales esta sociedad no habla, no conjuga estos verbos. Son palabras que provienen de Dios, que Dios nos ha reconciliado. Él quiere reconciliar al hombre perdonándole sus pecados. Bueno, la primera noche la invertimos en el asunto de la culpa y fuimos al segundo domingo donde estuvimos hablando acerca de la necesidad de la respuesta que Dios espera de cada uno y es una respuesta de arrepentimiento y confesión. No hay cómo sanar el alma humana si los humanos no nos damos cuenta que necesitamos arrepentirnos. Y estuvimos invirtiendo tiempo para explicar que arrepentirse es un cambio 180 grados, un cambio de mente, es la actitud de nuestra mente que cambia y es un consecuente cambio de conductas. Necesito cambiar mi actitud, pero también tengo que cambiar mi manera de vivir, mi orientación general de la vida. Cambia mi actitud para con Dios, pero también cambia mi orientación general de la vida. Bueno, esta noche lo que quisiera es venir a un asunto que sale solo una vez que empezamos a conversar con una persona en cuanto a sus asuntos privados. Es imposible buscar sanidad interior de una persona si primeramente no aclaramos este asunto de la culpa, porque es un mega problema, es un asunto que nos iguala a todos y es imposible pensar en ayudar a alguien a enfrentar un dolor que le haya pasado realmente en la vida diaria si primero no le ayudamos a reconocer que necesita arrepentirse y que necesita confesarse delante de Dios para sanar sus grandes y mega problemas. Usted sabe que nos vamos a encontrar con personas que nos digan, yo no tengo nada de qué perdonar, de pedir perdón, yo hice todo el bien que pude y no le hago mal a nadie. Hay personas que opinan así. Bueno, para esas personas también hace falta ayudarlas a reconocer, a despertar a cuál es su situación frente a Dios. Usted sabe que si yo estoy mirando para aquel lado, estoy mirando un panorama en la vida que me ayuda a explicar mi vida y yo entiendo mi vida de acuerdo a lo que veo y estudio y comparto y me educo en una manera de mirar. También he sido educado por mis padres y he ido a la universidad y voy a trabajar en una manera de mirar y estoy inmerso en una sociedad que mira de una determinada manera. El consenso de la sociedad de hoy analiza la vida sin Dios. No está Dios. Y así se explica el nacimiento de un bebé sin Dios, se explica cómo criar a un hijo sin Dios, se explica cómo disciplinar a un hijo sin Dios,
se explica cómo llevarlo a la escuela y cómo se hace adolescente y cómo es un adolescente sin Dios y cómo es una nena, una señorita adolescente sin Dios y cómo encontrar un amor sin Dios y cómo eventualmente formar un hogar sin Dios y cómo convivir bajo un mismo techo sin Dios y cómo tener hijos sin Dios y cómo hacer un adulto mayor sin Dios y eventualmente tener hijos sin Dios y que mañana sean adolescentes y sin Dios. Tener salud o enfermedad, tener prosperidad o escasez sin Dios y tener ventajas o desventajas en la vida sin Dios. Estoy funcionando en una cultura, ahí voy. Y un día a esa persona que está analizando la vida así, empieza a acercarse a la Biblia y empieza a escuchar la voz de Dios que le habla de otra manera de ver la vida. Y le está hablando de otra manera de valorar la vida. Y es una manera que mira para este otro lado. Y aquí está Dios. Y Él es el dador de la vida, es el origen de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Él es quien sustenta todas las cosas y el que le da vida a todo lo que está vivo. Él es el que permite todas las cosas y Él es el que interviene en la vida de las personas que le dan permiso. Él ama a las personas, es un Dios infinito que ama personalmente a cada uno. La manera de mirar la manera de crecer de quien crece consciente de que Dios está, también es una manera de ir a la escuela y es una manera de estudiar botánica y es una manera de entender a un perro porque creo que Dios creó al perro y creo que Dios creó a las vacas y creo que Dios creó a las abejas, creo que Dios está presente en la naturaleza. Y también creo que Dios está presente a la hora de encontrar un amor, y creo que Dios está presente a la hora de formar un hogar, y creo que Dios está presente en la manera de administrar mis bienes, y qué hago cuando va bien y qué hago cuando va mal. Creo que Dios está presente, creo que Dios está permitiendo. Bueno, como usted se da cuenta, una manera de mirar es totalmente distinta a la otra. Y quien llega al conocimiento de la verdad es llamado a cambiar 180 grados su manera de analizar la vida, de evaluarla y de valorarla, al extremo de que la Biblia nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y el Señor Jesús nos dijo, ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. De modo que cuando estamos frente a una persona que está buscando sanidad interior, una respuesta bíblica para sus problemas, necesitamos muy imperiosamente ayudar, garantizar con quién estamos hablando, para qué lado está mirando esta persona y qué orientación general de la vida tiene. Podemos estar frente a una persona que llega al conocimiento, al contacto de la Biblia, mirando hacia una mirada secular de la vida, a una vida atea o una manera de analizar la vida sin Dios, frívola, entretenida, que ni se acordó que Dios existe. También podemos estar frente a alguien que está ya consciente de que Dios está presente, tanto está presente que ha enviado a Jesucristo al mundo a morir por amor a nosotros, o también podemos estar frente a una persona que está a mitad de camino, media desorientada, que que está tomando un poquito de acá y un poquito de allá, un poquito de acá y un poquito de allá, y necesita de nuestra ayuda. Pues justamente es a la hora de abrir las Escrituras que sanarse la va a ayudar a la persona a aclarar y a definir su corazón y sus lealtades para que venga el reino de los cielos, se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en su corazón, y cada persona pueda encontrar satisfacción en Dios.
Cuanto más satisfechos estemos en el Señor, cuanto más gloria habrá en nuestra vida, cuanto más satisfacción encontremos en Dios, más alegría tendremos a la vida, más coherencia, más coherente será nuestro andar cada día, más satisfechos estaremos, más contentos. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más alegres y completos estemos en el Señor, pues más coherentes estaremos en la vida diaria, más sanos, más integrados en nuestro andar cotidiano. Pues cuando el Señor Jesús comenzó a hablar del Sermón del Monte, comenzó a hablar frente a una audiencia que hacía 400 años que no escuchaba a ningún profeta de Dios hablar. Y el Señor comenzó a hablar tras 400 años de silencio. Las personas que estaban delante no habían visto físicamente al último profeta. El último profeta del Antiguo Testamento había muerto ya hace mucho, a 400 años de silencio hay entre Malaquías y Juan el Bautista. Y cuando el Señor empieza a hablar, arranca diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de las cosas rectas, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados. Y el público que lo escuchaba estaba escuchando una mirada nueva, totalmente nueva. Ninguno de ellos había escuchado nunca la palabra de Dios. Y ahora lo tenían al Señor Jesús físicamente ahí, que les decía: oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amá a tu enemigo. Amá a tu enemigo. Y el Señor sigue diciéndoles: porque si te piden llevar la carga por 1 milla, ve con ella 2 millas. Y si te golpean en la mejilla derecha, ponele la otra. A las personas que escuchaban les rechinaba el oído. Diciendo: ¿esto qué es esto? Y el Señor decía: si ustedes hacen lo que los demás hacen, ¿qué hacen de más? Si se portan bien con el que se les porta bien, ¿qué hacen de más? Amá a tu enemigo, amá al enemigo. Bueno, la manera de hablar del Señor Jesús era una forma revolucionaria, totalmente revolucionaria. Hablaba el reino de los cielos que se acercó, y se acercó con una mirada que era una mirada sin duda de 180 grados, era una mirada revolucionaria. Si toda la gente del tiempo del Señor estaba acostumbrada a vivir una vida religiosa, ahora el Señor Jesús venía a mostrarles una vida llena de abundancia, de vida, una vida auténtica, una vida real. No ritual, no monótona, no una vida rutinaria, sino una vida auténtica. Y llegó el momento cuando en el propio Sermón del Monte el Señor Jesús les enseña a orar y les dice a los discípulos: cuando ustedes oren, oren así. Y les dice: oren, Padre nuestro que estás en el cielo. Les enseña el Padre nuestro. Que sea santificado tu nombre, que venga tu reino. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya, sorpresa pura, perdona como nosotros perdonamos, sorpresa pura. No estaban acostumbrados a perdonar, no estaban acostumbrados a escuchar durante todo el tiempo del Antiguo Testamento a perdonar. Estaban acostumbrados al peso de la ley y a ser culpables, y ahora Jesús estaba diciendo: perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando termina de enseñarles: mas líbranos del mal, y el Señor termina y dice: porque si no perdonan sus ofensas, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre Celestial les perdonará a ustedes sus pecados.
Y así el Señor Jesús introdujo el asunto del perdón. El perdón. Si no perdonas, tampoco mi Padre te perdona. Este versículo del Señor Jesús que está en Mateo, el capítulo 6, para quien lo quiera buscar en casa, es un texto muy controversial, porque el Señor Jesús dejó como enganchada mi perdón a su perdón. Él dice, si vos no perdonás, tampoco el cielo te va a perdonar. Como que nosotros gobernamos al cielo. Lo cierto es que dice, el Señor Jesús lo dijo, si no perdonás, si no ejercitas tu corazón en la disciplina cotidiana de perdonar, tampoco vas a gozarte y alegrarte en la realidad de que Dios te ha perdonado. Si no te acostumbras a perdonar lo poco, tampoco vas a estar en condiciones de disfrutar, de paladear lo que supone el perdón que Dios da. Si no te entrenás en lo poco, tampoco vas a estar en condiciones de entender, de comprender qué significa perdonar. Si no perdonás, no vas a disfrutar el perdón. Quien no perdona, no entiende qué es el perdón, no lo entiende. Bueno, este es nuestro tema y vamos a entrar esta noche al asunto del perdón, que en términos de sanidad interior tiene mucho para decir, mucho para decir. Nuestro corazón se enferma a consecuencia de la ausencia del perdón. Nos olvidamos que somos llamados a perdonar. Y cuando nos olvidamos que somos llamados a perdonar, nuestra vida interior se enferma, se lastima, se instalan dentro de nuestra vida a consecuencia de la ausencia del perdón otros resortes malos que nos enferman el carácter, nos amargan nuestra forma de relacionarnos y también afectan nuestra forma de vincularnos con el otro. Hay tanta Biblia para esto, hay tanta Biblia, que no me atrevo a más que decirte, espero esta noche despertar tu deseo de entender más de lo que dice, porque las Escrituras dicen tanto acerca del perdón y nos llaman de una forma tan urgente a sostener una disciplina cotidiana de perdón que lo único que voy a intentar hacer es mostrarte una muestra aquí, una muestra aquí y una muestra aquí, con el propósito de que en casa puedas decir, bueno, pero si él mostró esto, esto y esto, quiere decir que hay mucho más. Sí, hay mucho más. Por favor, inquirilo, buscalo, porque es para la gloria de Dios y que se establezca el reino de los cielos en tu vida. Quiero decir que una de las distancias que hay más grandes entre la voluntad de Dios para nuestra vida y lo que realmente vivimos tiene que ver con esto. No entendemos la importancia que Dios le da al perdón y compartimos una cultura que de lo único que no quiere hablar es de perdón. Bueno, tampoco quiere hablar de culpa, como te dije más temprano, porque una cosa trae la otra. Si no hay culpa, tampoco hay perdón. Bueno, pero para jugar, te convido que esta semana le pises el pie a la persona que está delante tuyo en la fila, en la parada de colectivo, así como quien no quiere la cosa, le pisas el pie. Y una vez que le pisaste el pie, le decís a la señora, perdón, señora, perdón. Y vas a ver lo que va a pasar. La señora va a decir, no, no me tienen que pedir perdón, no me tienen... O te destroza insultos. Cualquiera de las dos alternativas, menos reconciliar la situación y decir, sí, gracias, le acepto la disculpa, está todo bien. Prueba. Somos capaces de hacer cualquier cosa, menos decir, sí, te perdono. No me pida perdón, no me pida perdón. Estamos hablando de un asunto muy poderoso, que tiene mucho que ver con la vida y con la muerte, que tiene que ver con la bendición y con la maldición. Estamos hablando de un asunto esencial al conocimiento de las Escrituras. Bueno, hubo un ejemplo que el Señor Jesús dio y que te convido a que leamos juntos en Mateo,
y será nuestro primer momento en Mateo el capítulo 18, verso 23, que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 35 millones de dólares, 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te voy a pagar los 35 millones de dólares. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 500 dólares. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le envió a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cualquier duda de lo que piensa el cielo, por favor, por escrito, directo a la patria celestial. El Señor Jesús, terminante, pone un ejemplo de dos deudores, contrasta una deuda impagable para un trabajador, una cifra, 10.000 denarios, ese cambio más o menos. El amo le propone venderlo a él. Venderlo a él quiere decir: ahora vas a trabajar de esclavo, vamos a vender a tu mujer de esclava y a tus hijos y a tu descendencia de esclavos hasta recuperar la deuda. ¿Cuánto me lleve? ¿Una vida, 2 vidas, 10 vidas, 5 vidas? ¿Cuántas horas de trabajo son esas? ¿Horas hombre cuántas son? Tantas familiares hasta la 4ª, 5ª generación para recuperar la deuda. El hombre se postra delante del amo, le rogaba, y el Señor se movió a misericordia y lo perdonó. Bueno, acá hay una escena que la presenta el propio Señor Jesús, que deseo profundamente que el Espíritu de Dios te ilumine para comprender. Porque no hay sanidad interior posible si no empezamos por el principio. No hay cómo ayudar a una persona a sanarse si no empezamos por el principio. Y el principio de nuestra historia es que estamos delante de una deuda personal que es impagable delante de la santidad de Dios. Nosotros los humanos hemos ido reuniendo una deuda que es impagable, no hay cómo pagarle a Dios lo que le debemos. Le debemos a Dios lo que nunca le podremos pagar por más esfuerzo que pongamos y por más interés que pongamos o por más elementos que acumulemos para decir, bueno, le pago con esto, no hay cómo pagar. Que una persona se arrepiente de sus pecados y clama misericordia, y cuando nos enfrentamos a la necesidad de pedirle perdón a Dios, nos hace falta recorrer este versículo para comprender qué significa pedir perdón. Hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine como para que entendamos qué significa recurrir al perdón de Dios. Es un perdón por una deuda impagable. Este asunto de la deuda impagable fue tema del apóstol Pablo a los romanos. Y en el capítulo 3 de a los romanos,
el apóstol Pablo hace una descripción terminante acerca de nuestra deuda. Él dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos es lapidario al mostrarnos a cada uno que nosotros somos culpables de una culpa impagable, no porque hayamos vivido una vida buena o portándonos bien o haciendo todo el bien que pudimos o obedeciendo a nuestros padres o portándonos bien en el estudio o siendo los mejores aplicados en el trabajo. Hemos de mejorar nuestra situación frente al juicio santo de Dios. Y esto hace falta que le pidamos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a entender que no es mérito personal, que nuestra vida es pecaminosa y que nuestro corazón está caído, de caída irremediable, que no hay cómo resolver este asunto. Mire, quiero decirle que me pasaría un rato largo, insistiendo esto, tratando de convencerte y de traerte a la palabra y de comprender la palabra. Dios tiene tanto interés que comprendamos la palabra, su palabra y su manera de mirar, que nos ha dejado por escrito todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene por objetivo que el lector se entere que no damos a la medida, que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, que nosotros estamos irremediablemente condenados a vivir eternamente lejos de Dios y que la condenación es real, que Dios ha de condenar al mundo y que la eternidad sin Dios es verdad, que Dios ha establecido a los hombres una condenación para toda la eternidad, que lo más importante que podemos hacer en la vida es reconciliarnos con Dios, que no hay otra cosa más importante en la vida que reconciliarnos con Dios, que lograr el perdón de nuestros pecados, que ser lavados en la sangre de Jesús. Esta cultura está muy preocupada, trabajando y ganando dinero, afanándose por casarse, por darse en casamiento, por viajar, por pasarla bien, y está siendo parecido a los días de Noé. Noé en su momento estaba construyendo un arca porque Dios le dijo que iba a llover como para terminar con la raza humana. La gente decía que Noé estaba loco, pero Noé diariamente seguía martillando su arca. 120 años trabajó Noé y la gente pensó que Noé estaba loco. Lo llamó loco, durante años lo llamó loco y Noé profetizaba diciéndoles: el juicio de Dios vendrá. El juicio de Dios vendrá. Es muy parecido a lo que nos pasa al pueblo del Señor. Le decimos a las personas: el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Es el día que nadie espera y a la hora que nadie sabe. La paciencia de Dios terminará y ese día ya no hay cómo volver a recibir el perdón de Dios. No hay cómo volver para reconciliarnos con Dios. El día de la oportunidad termina. Y esto necesitamos comprenderlo, que nuestro corazón por las suyas no heredará el reino de Dios. La parábola que el Señor Jesús explicó nos pone delante de un rey tan comparable a Dios, soberano, que cuando escuchó el pedido de perdón de quien se dio por enterado de que no le iba a poder pagar nunca la deuda, fue movido a misericordia y lo perdonó. A cambio de nada. Es una explicación tan bella acerca de la gracia de Dios. Es tan lindo como la escena que nos ofrece el Señor Jesús explica la gracia. El Señor Rey se hizo cargo de la deuda, como el Dios eterno se hizo cargo de nuestro pecado, castigándolo en el Señor Jesús. Él sufrió en nuestro lugar y se hizo cargo de la deuda, nos perdona a su costo. Es una gracia carísima, carísima porque le costó al Hijo del Dios viviente
carísima la gracia, como carísimo le resultó a este rey perdonar a este deudor que le debía 35 millones de dólares. Carísimo. El Señor Jesús dijo 10.000 denarios, como podría haber dicho 20.000, 30.000, 80.000. Lo que el Señor Jesús está ayudándonos a entender el volumen de la deuda. Y quiero detenerme un momentito para que entendamos que nosotros compartimos una sociedad que menosprecia esto que estoy hablando y que tiende a empequeñecer nuestra responsabilidad moral frente al Dios Santo que está ahí. Y en general, las personas con las cuales hablamos no asumen responsabilidades, porque vivimos en una cultura que lo último que hace es hacerse cargo de algo. Pero si nosotros los adultos nos vemos a la muchachada más joven y nos sorprendemos de que no se hacen cargo ni siquiera de tender la cama a la mañana, la cultura va hacia la irresponsabilidad total. Ya hay irresponsabilidad aún en el aseo personal, irresponsabilidad de las cosas más pequeñas de la escuela, de ir de estudiar, de preparar una materia. O sea, nosotros los adultos nos damos cuenta que estamos frente a una cultura que va desenfrenadamente rumbo a la irresponsabilidad. Justo como si se tratara de una vacuna para adormecer la conciencia colectiva frente a la palabra de Dios, que nos hace cargo de nuestro pecado y nos llama a pedir perdón con nombre y apellido por lo que hemos hecho delante de Dios. Es por eso que el pueblo del Señor ora, y por eso que nosotros debemos y necesitamos orar a Dios para que el Espíritu Santo avive el fuego de la conciencia en cada uno, para que sea despertada a la realidad del corazón humano adormecido en la cultura dominante, y que quien se llega a la palabra de Dios no relativice lo que Dios no llama relativo. No relativice lo que para Dios ha costado la sangre de Jesús. No relativice lo que para Dios es una razón para la vida eterna o una razón para la condenación eterna. No es un relativo. Bueno, la persona estuvo delante del rey con una deuda impagable, se humilla, se confiesa, le pide clemencia y la obtiene. De modo que esa persona, en el relato del Señor Jesús, tiene un contacto cara a cara en primera persona con la gracia de su amo, con la gracia de su amo. Tiene un contacto en primera persona y se va del recinto con los beneficios de la gracia. Se lleva la deuda paga. Debe haber ido a la familia a contarle a la esposa y usted se imagina a la esposa esa cuando escuchó que el rey había dicho, puesto en la posibilidad de transformarla a ella en una esclava. ¿Usted me entiende lo que está hablando cuando en el tiempo antiguo se hablaba de transformar a una mujer en esclava? Y a la hija, y a la hija, y a la otra hija, y al hijo, lo que pasó en esa casa. En esa casa ese día hubo una revolución. Fue una revolución impresionante. El papá contaba y todos nosotros podemos entender perfectamente que todo tipo de emociones aparecieron en la escena. Todo tipo de emociones. El que no se puso a gritar, se puso a llorar, y el que no se puso a llorar, se puso a reír. Las emociones volaron todas por el aire. No era para menos. Es que había pasado algo que iba a transformar para siempre el curso de la vida de esta familia. Esta familia nunca más sería la misma desde ese día en adelante. Aunque quisieran, no serían los mismos. No podrían jamás ser los mismos. Porque antes tenían una deuda que los agobiaba y ahora ya no deben nada. Porque antes tenían una condena que posiblemente, presuntamente, los transformara en esclavos y ahora eran libres para siempre. De modo que tenían un cambio de calidad de vida, aunque vivieran en la misma casa y tuviesen el mismo dormitorio y aunque tuviesen el mismo baño, la calidad de vida había cambiado totalmente. Un cambio de vida total. Bueno, si usted me pregunta, querido hermano, ¿cuál es el clima que se respira en la caravana rumbo al cielo? Es ese clima.
Ese es el clima que se respira en la caravana rumbo al cielo. Se trata de personas endeudadas con el santo Dios, endeudadas moralmente por lo que efectivamente hicieron nuestros hechos. ¿Se acuerda de lo que dijo el ladrón de la cruz? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque merecemos lo que hicimos, lo que a consecuencia de nuestros hechos. Pero una persona perdonada es una persona que ha escuchado al que puede perdonar, al que tiene poder para perdonar, al que tiene las condiciones para condenar, al que puede condenar eternamente, lo ha escuchado decir: te perdono, no te condeno, te perdono. Ni yo te condeno, dijo Jesús a la mujer adúltera, ni yo te condeno, te perdono. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo fue derramada en el lugar de aquel que pide perdón por su pecado. Podemos darle la cara al Señor, poner la cara de cara al cielo, a la santidad de Dios, y podemos darnos cuenta que estamos lejos de la santidad de Dios. También podemos decir: Señor, yo estoy lejos de tu santidad. Te pido que me perdones todos mis pecados. Te pido que me perdones. Mi deuda con vos es impagable. No puedo pagarla, no la voy a poder pagar nunca. Creí que podía, creí, me esforcé, pude. Me pareció que un tiempo iba a poder, me pareció que portándome mejor, me pareció que no puedo, necesito que me perdones. Y si vos no me perdonás de una forma unilateral, soberana, por gracia, no tengo quien me perdone. No tengo cómo ser perdonado. Bueno, estoy hablándote de un asunto tan revolucionario, tan extraordinario y tan bello, que estoy seguro que si me extiendo hasta las 3, 4, 5 de la mañana, vos continuarías ahí. Y cada 10 minutos que pasen, tu corazón se encendería de gozo. Y cada 15, 20 minutos que voy pasando, relatándote lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, tu vida interior iría cobrando volumen diciendo: gloria, gloria, es cierto, mi vida estaba condenada a la tristeza de la culpa, a estar amordazado por mis culpas, mi carga de conciencia, a tener recuerdos fatídicos de las cosas verdaderas que he vivido, cosas que me han ocurrido porque lo hice a propósito y cosas que me sobrevinieron sin que yo los espere. No importa eso, lo que importa es que yo necesito que alguien me perdone. Usted sabe, los médicos psiquiatras dicen que si las personas entendieran qué es el perdón, muchos de los auspicios de los pacientes psiquiátricos encontrarían el alta a las 48 horas. Porque buena parte de nuestras enfermedades mentales tienen que ver con este asunto, de una conciencia recargada de datos reales que han ocurrido verdaderamente, pero no tengo quien me perdone, porque resulta que yo he nacido en una manera de mirar donde no hay nadie que perdona. ¿Quién perdona pecados sino solo Dios? ¿Quién perdona? ¿Quién puede perdonarnos sino Dios? ¿Quién puede decir te perdono? ¿Quién? ¿Quién puede darme esa voz de libertad que el alma humana necesita con tanta sed? ¿Dónde voy a encontrar quien tiene autoridad para perdonar, pero también quien tiene autoridad para condenar? Y en esto hago un paréntesis diciéndote que mañana a la mañana, cuando la raza humana esté delante del juicio de Dios, todos los humanos compareceremos delante del Señor. El que esté juzgando en el tribunal tiene una característica que el hombre no conoce, y es que sentado en el tribunal está Dios. Y Dios, el Dios de la Biblia, es omnipotente,
es omnisciente, el Dios de la Biblia es omnipresente. El que está juzgando es un juez que sabe todas las cosas de todas las personas durante todo el tiempo. Nadie está exento de su mirada. Nadie lo va a informar a Dios. Nadie va a llegar delante del juez a decirle a él lo que vivió, porque el juez ya sabe antes que le pidamos de cualquier cosa. Dios sabe antes. Dios es omnisciente, omnipresente, estuvo siempre en cualquier lugar, nadie se pudo esconder en ningún caso, bajo ninguna circunstancia de la mirada del Señor. Y finalmente estamos frente a una justicia santa, divina, que puede condenar, porque Dios es omnipotente. Dios tiene una palabra y la puede hacer cumplir, que es distinta a los jueces naturales que tenemos nosotros, que empiezan a buscar una rebaja de la condena y el 2 por 1 y el 5 más 2 y el 8 más 5, porque la justicia no puede hacer cumplir las condenas. No será así con el Señor. Ese es de quien estamos hablando. Ese es el Dios a quien se refiere la Escritura cuando dice que el Rey, movido a misericordia, Él que tiene la suma de la autoridad, Él es el que está diciendo: anda libre, te perdono. Creo que si nos ponemos a conversar y a hacer podríamos hacer juntos una película de este hombre, juntos le pondríamos un nombre. A mí me gustaría ponerle Carlitos, porque es el nombre que uso más frecuentemente para jugar con los chicos. Le digo a los chicos que tienen nombre de cara de Carlitos. Pero este hombre, con lo que vivió hoy, tiene para ir en patineta durante el resto de sus días. Tiene para gozarse y alegrarse por el resto de sus días. Un hombre dichoso, bienaventurado. Tiene para vivir de fiesta en fiesta, de alegría en alegría, sentarse delante de la esposa, mirarle a los ojos y decirle: mami, vos serías esclava hoy. Y yo también. Y se podían dar un beso grande y otro beso y decir: gloria a Dios, gracias a este Rey. Gracias, Señor, gracias. Y poder poner un hijo en la mesa y sentarlo a la mesa. Hoy cumpleaños, este podía ser esclavo. Por la gracia del Rey estamos libres. Por la gracia del Rey somos libres. Querida hermana, ¿me entiende? Dios nos ha llamado a vivir en un ambiente de libertad inigualable. La bendición con la cual Dios nos ha bendecido no tiene dónde encontrarse. Reclama que seamos capaces de reconocer nuestra situación. Reclama que estemos dispuestos a humillarnos delante de Dios, a decirle: Señor, si vos no me perdonás, no hay quien me perdona. Si vos no bendecís mi vida, no tengo quien la bendiga. Si vos no me liberás de la deuda, de las culpas que llevo encima, delante de la ley tuya, no tengo quien me perdone. Y la sangre de Jesucristo fue derramada para mí. Aplicala sobre mi vida, aplica la obra de Jesús sobre mi vida. Dame perdón, dame perdón. Yo no he escuchado testimonios más bellos que aquellos de las personas que pueden contar de una forma pacífica y calma su experiencia individual de perdón con Dios, su reconciliación con Dios. El día que yo le dije al Señor: Señor, perdóname, perdóname. ¿Cómo me gustaría motivar tu memoria para que esta noche, este día, la recuperes tu memoria y vuelvas al momento donde te enteraste de que Dios estaba disponible para perdonarte? Porque le vas a dar muchas gracias al que te lo explicó. Le vas a dar gracias al que te enseñó. Le vas a estar agradecido al que te llevó a la verdad, que te llevó a la verdad. Le vas a agradecer al que no te engañó, al que no te mintió, al que no te dijo que era automático y mágico encontrar la bendición de Dios. Vas a estar endeudado con el que te llevó por un camino doloroso, al dolor irremediable de confesarme, que te llevó a vivir el trauma horripilante de reconocer que somos responsables morales delante de la ley de Dios. Esa hermana, ese hermano, esa persona, ese instrumento del cielo que Dios usó
para guiarte por el camino, doloroso camino de reconocer nuestro pecado delante de la santidad de Dios, para morirnos en una confesión interminable que nos ausenta de nosotros mismos, se olvida de mí, para ponerme delante de Dios y decir: Señor, si vos no me bendecís, no me perdonás, yo no tengo cómo salir de este pantano. Soy pecador, condenado de toda condenación. No tengo cómo ser perdonado. ¿Me perdonás? Prometés en tu palabra perdonarme. Quiero cerrar este momento diciéndote que quien transcurre este milagro, extraordinario milagro, tiene vida eterna. La tiene. Tiene vida. Tiene lo que el otro no tiene. Tiene vida. Tiene poder para vivir. Y a ninguno de nosotros nos gusta vivir pruebas. No nos gusta vivir pruebas. Pero quiero decirte, querida amiga, hermano mío, que la prueba es la manera de que vos tenés constancia de que tu fe está viva. Cuando vivís una prueba, vos te enterás que tu fe está viva. La prueba prueba tu fe. La prueba pone en tela de juicio tu fe. La prueba le hace la contra a tu fe. Y tu fe vence al mundo. Y cuando salís victorioso de la prueba, tu carácter progresó. Y tu vida interior, lejos de haberse apichonado, se construyó, se reconstruyó. Y lejos de haberte lastimado la prueba te sanó. La prueba te sanó, la prueba te sanó. La prueba te sana. Las dificultades de la vida cotidiana lo único que hacen es sacarnos mejores. Y el mal cree que va a apichonar al pueblo del Señor mandándole pruebas. Y se olvida que el pueblo del Señor se pule en la prueba. El pueblo del Señor se fortalece en la prueba. El pueblo de Dios sale más entero de la prueba. Cuando el apóstol Pablo habló de esto, él dijo: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter aprobado, y un carácter aprobado produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Que sea enaltecido Jesucristo, y que el Espíritu de Dios que mora en tu corazón, desde el día que le pediste perdón por tus pecados y fuiste perdonada, viva, se despierte y puedas irte de acá diciendo: esta noche, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la Escritura, no arde mi vida interior cuando me acuerdo que Cristo me perdonó de todos mis pecados. Bueno, pasó el tiempo, no sé cuánto, pero en el relato del Señor Jesús fue un minuto más. Y al minuto siguiente el Señor Jesús mostró un costado, califícalo vos. Se encuentra con otro que le debe poquito con relación a lo que él debía. Y en lugar de aplicar la gracia que recibió del amo, dice el texto que lo ahorcaba para que le pague. No conforme con ahorcarlo, lo mandó a la cárcel porque quería su dinero. Si nosotros estuviéramos en una rondita entre nosotros, diríamos: ¿cómo puede ser que a quien se le perdonó 35 millones de dólares ahora no tenga la grandeza de perdonar 500? Es probable que proporcionalmente las cuentas sean igualmente importantes. Para el que debía 500 sería una deuda impagable como la que fue para él. Es muy probable que para el deudor le hubiera sido también igualmente impagable el monto bajo. Pero lo cierto es que el corazón que recibió la gracia, cuando le llegó la hora de dar gracia,
se bloqueó. Él se gozó en la gracia. Pero cuando llegó la hora de administrar gracia, se bloqueó. Y en lugar de gracia, le salió justicia. En lugar de gracia, lo que le salió es decir, no es justo, pagame. Lo justo es que me pagues. Vos me debés, pagame. ¿Pero cómo? ¿No había sido tu Señor que vos le debías y te perdonó? Bueno, esta es la forma que el Señor Jesús tuvo para enseñarte y para enseñarme la importancia que tiene el perdón. No solo eso, sino que aquí hay escondida una advertencia para todo caminante al cielo. Y es que bien pudimos haber recibido de Dios de gracia y sin embargo estar atrancados en planteos propios de la justicia. Porque aquel me dijo tal cosa, aquel me debe, el otro me debe, aquel se portó mal, el otro se portó mal, el otro se portó mal. Bien podemos, no por haber sido beneficiados de gracia, automáticamente nuestro corazón va a aprender a ser generoso de gracia, a costo, sino que bien podemos estar siendo depositarios de la gracia y a la hora de darle al otro o de analizar del otro o a la hora de opinar del otro o a la hora de mirar al otro, nuestra mirada es una mirada de justicia. Se trata de un asunto tan extendido esto, está tan presente en las familias de acuerdo al temperamento de cada uno. Hay temperamentos más amigos de la justicia que otros, pero quien tenga un temperamento inclinado para la cosa justa, para lo que es verdad, para lo preciso, es mucho más vulnerable, pero igualmente está enfrentado a la misericordia de Dios. El único que puede transformar un corazón justiciero es la misericordia de Dios. El único que puede llamarnos a la vergüenza de cómo estamos actuando con nuestro prójimo frente al perdón que hemos recibido de Dios es la misericordia de Dios. Querido, necesitamos perdonar. Cómo alimentamos nuestro cuerpo diariamente, como diariamente nos peinamos, necesitamos perdonar. Porque vivimos en un mundo imperfecto, de personas imperfectas que hacen lo mejor que pueden y no dan a la medida. Y no pueden amarnos con el amor que queremos que nos amen, y no nos comprenden con la comprensión que queremos que nos comprendan, y no nos contestan las contestaciones que queremos que nos contesten, y no reaccionan con las reacciones que queremos que nos reaccionen, y en muchos momentos llegamos a la conclusión de que no estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos. Y cuando el otro no contesta de acuerdo a lo que yo me merezco, y mi expectativa es muy alta, entonces estoy rumbo a la maldición. Voy rumbo al reproche que el Señor plantea en esta parábola. El reproche que el Señor plantea es que ese siervo suyo que no tuvo la capacidad de ablandar su carácter duro y perdonar como gimnasia, como ejercicio, fue echado a la cárcel otra vez y fue echado a la cárcel hasta que pague todo lo que le debe. ¿Cómo se transita eso hoy? Bueno, una persona que es echada a la cárcel hoy es uno que habiendo conocido la gracia de Dios, igual vive una vida amargada. Que habiendo conocido la misericordia de Dios y habiendo tenido como para vivir en fiesta y gozo en gozo, razones de todos colores para darle gloria a Dios por la misericordia que Él ha expresado al perdonar y al perdonar otra vez y al volver a perdonar y al perdonar, Dios habla de sí como que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Dios es superabundante, pero yo no. Y a consecuencia de que yo no, entonces vivo una vida, una
subvida. Vivo en un submundo que no logra funcionar a la altura de haber sido hecho un hijo, una hija del Señor. Vivo una vida a media máquina. Es una vida que perdió calidad, pierde calidad porque no me ejercito en perdonar. No termino el día y le digo, Señor, quiero esta noche perdonar. Quiero perdonar a mi esposa, a mi cuñada, a mi tía y a mi abuela. Y ayer me pasó esto y aquello y quiero perdonarlo también. Deseo en este día bajar las expectativas de lo que espero de los demás hacia mí. Quiero bajar la expectativa y transformarme en un siervo de todos, en un siervo por amor de todos, en un siervo tuyo por amor de todos. Querido mío, especialmente al que trabaja con personas, permítame tener una palabrita final. La Escritura dice que Dios tiene en sus almacenes vasos que el alfarero va formando, son vasos de honra y también tiene vasos de deshonra, que el alfarero necesita para su casa vasos de honra y vasos de deshonra. Los vasos de honra son los donde se sirve la fruta, y la comida y los vegetales a la mesa son vasos de honra, decorados para la honra, para la alegría de la familia. Y los vasos de la deshonra, en aquel momento, son los vasos, las vasijas donde se usaba como baño. Son los vasos de la deshonra. Son vasos de honra y vasos de deshonra, que en una casa necesita que hubiese vasijas para una cosa y para la otra. Bueno, si usted, como trabajador del reino de los cielos, se ubica como un vaso de honra, es muy probable que usted salga mal parada, entristecida, por las expectativas que usted tiene de trato. Y usted va a decir, a mí no me tratan con la honra que me corresponde, y no me dan la honra que me corresponde, y no me tratan como corresponde, y cada vez que usted se encuentre a usted mismo, como yo me sorprendo a mí mismo, reclamando de mis derechos y mi lugar y mi esto y mi aquello, es como que estoy eligiendo ubicarme como un vaso de la honra. Sin embargo, quienes hemos andado la vida, podemos decir que es mucho más sabio, y más especialmente en el pueblo del Señor, como papá de casa, como amigo en una relación, elegir el lugar de la deshonra, porque quien está voluntariamente instalado y funcionando en un lugar de deshonra no espera nada de nadie, solo quiere servir a su Señor y no tiene expectativa alguna de nada y la pasa mucho mejor. Pues el tema que hemos recorrido esta noche es suficiente para que cada uno pueda ir a casa y recuperar en la gimnasia diaria de decir, Señor, yo necesito perdonar. Y usted me va a decir, pero nadie me pidió perdón. No, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de perdonar. Pero me cuesta. Sí, de eso estamos hablando justamente. Es a todo costo. Perdonar a todo costo. Perdonar a todo costo personal. Como Dios nos ha perdonado a todo su costo en Cristo. Que te bendiga el Señor. El plus de gozo que vas a tener adentro, de liviandad adentro, anímica, la fortaleza anímica que viene como añadidura, que sea para la gloria del Señor. Que la alegría en casa sea para la gloria del Señor. Y que tu disposición a servir y a perderle el miedo a las personas porque estás dispuesta a perdonarlas, y en vez de tenerle miedo a la persona, vayas a ella y la sirvas, porque estás totalmente dispuesto a perdonarla y a trabajar perdonando, que sea para la gloria del Señor y que se construya el reino de los cielos y que tu vida recupere poder de actuar en el nombre del Señor y para la gloria de su nombre. Tu vida interior se sana, perdonando.